Ya. Bueno, le decía que buenas noches a todos. Aquí estamos docentes no solo de la carrera de Derecho, también hay docentes y directivos de otras carreras de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho, en la cual nosotros somos parte, incluyendo directores de carrera y docentes de la misma, coordinadores. Y la directora del consultorio jurídico que nos acompaña y otros compañeros que se irán sumando en el transcurso de la actividad. Nos acompaña en el día de hoy y en aras del tiempo y del respeto al tiempo y de que él ha comparecido puntualmente, el abogado Carlos Adolfo Zúñiga Rendón, quien, aparte de ser compañero de todos, amigo de todos, tenemos que reconocer que es abogado y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Guayaquil, estudiante de cursos regulares válidos para doctorado en una universidad en Buenos Aires, ha sido expositor de temáticas sociojurídicas, políticas, es miembro activo de la red de investigadores parlamentarios en la línea de la Cámara de Diputados de México, así ha ejercido la abogacía de manera libre y actualmente trabaja en la Corte Constitucional del Ecuador como experto jurisdiccional constitucional. Una vez que hablamos con él, él se ha brindado a compartir con nosotros, como siempre lo ha hecho, desde que era docente nuestro y ya cuando no está con nosotros por razones de trabajo, y nos ha propuesto hablar hoy sobre aspectos generales en materia constitucional y de igualdad a ser considerados en la impartición de docencia. Entonces, sin más, le doy la palabra al expositor, el cual es parte de nuestra alta casa de estudio. Adelante, Carlos. Hola, buenas noches, Carlos, con todos también, compañeros, compañeras. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto, perfectamente. Sí, es un honor estar ante ustedes, personas que tuve el honor de conocer, compartir también en la universidad, y pues bueno, a quienes admiro bastante también. Carlos, una pregunta técnica antes de empezar. ¿Se puede presentar diapositivas por medio de esta plataforma de Google Meet? No sé si es a través de esta que dice Present Now. Ahí donde dice en el lado derecho abajo, dice presentar ahora. Ok, perfecto. Ahí usted lo puede hacer. Lo que tiene que tener el documento ya abierto en su computadora para que ya de ahí vaya directo a él. Ok, vamos a hacer una pequeña prueba y sí, me dicen no hay problema. Si es que lo pueden visualizar. Ponga presentar ahora, presentar pantalla, busque la pantalla y ahí ya les va a salir. Ya. Ya la estamos viendo, Carlos. Ok, una que dice derecho, el derecho se contempla desde al menos 4 enfoques. Exactamente, ¿sí? Así mismo. Genial, muchísimas gracias. Bien. Para esta temática me he permitido hacer una breve introducción, dos ejes introductorios primarios. No está dirigido únicamente a docentes de derecho constitucional, pues el eje central de esto es la transversalidad que toma el derecho constitucional dentro de todas nuestras materias, es decir, aspectos que yo creo que hay que tener siempre presentes aspectos mínimos. Pero antes de ingresar a ello, como bien decía, tengo una introducción de algunos tópicos que yo creo que a veces podrían estar por demás decirlos, pero son vitales al momento de entender nuestras propias materias de vuestra especialidad. ¿A qué me refiero? Primero, el docente no puede ignorar la forma de Estado configurada en una constitución. Esto dice mucho y va a condicionar una serie de instituciones, la estructura orgánica, derechos, principios, valores de un Estado. La nuestra, como sabemos, es un Estado de derechos y de justicia, no dice poco, ya a raíz de 12 años de constitución se ha dicho bastante, pero no todo, respecto a qué significa tener un Estado de derechos y de justicia, pero bien, estos lineamientos no se pueden comprender
desde un aspecto como lo hemos venido haciendo comúnmente desde la literalidad del caso. ¿Y a qué me refiero con la literalidad? A pensar que quizá vamos a entender todos estos lineamientos a raíz de una lectura exegética de la Constitución, por decirlo así. Entonces, quizás se diga, ¿para qué nos sirve esto? Venimos a dar derecho, lo nuestro son las leyes, nuestra óptica, ¿para qué tiene que ser multidisciplinar? Pues bien, esa es una premisa de la cual se parte y nos mete en muchísimos problemas al momento de ver lo que es el derecho. No solo el derecho constitucional, sino el derecho en su amplitud. En primer lugar, no hay que ignorar que el derecho se contempla, como ustedes verán aquí, desde al menos 4 enfoques. Tenemos el primero, el estructural. El estructural se refiere al normativismo jurídico y es quizá aquel con el que nos hemos casado figurativamente. Tenemos un aspecto sociológico que no ve al derecho como simple normatividad, sino como realidad social, es decir, la funcionalidad. ¿Está funcionando el derecho? El aspecto valorativo, que pues bueno, parte de la filosofía y otras ciencias interrelacionadas con el derecho, y pues bien, nos va a decir lo que debería ser el derecho, su aspecto crítico, un deber ser. Y también, pues bueno, se ha aumentado, no sin menos importancia, los últimos años no me dejan mentir, el aspecto argumentativo, el cual incluso la Escuela de Alicante y otros autores, como el mismo Manuel Atienza, pelearon para que con justa razón, se tenga en cuenta al momento de ver qué es el derecho, porque también el derecho es argumentación, el derecho llega a ser retórica, llega a ser situaciones discursivas que estudiamos, lingüística, que cada vez está más en boga y con justa causa. Pues bien, entonces dado que no podemos entender el lineamiento o un tipo de Estado a través de un eje únicamente literal, tenemos pues bien que alimentarnos de estos 4 enfoques obligatorios. No quiero decir que sean los únicos, pero al menos de estos 4 enfoques. Comúnmente la manejada en Ecuador ha sido, y por nuestras facultades de Derecho, y me incluyo en mi formación, ha sido la estructural. Y pues bien, hemos visto que el derecho ha sido la enseñanza de leyes. A lo mucho, un poco de jurisprudencia. Sin embargo, el derecho, como ustedes saben, no se agota en leyes ni en jurisprudencia, sino también pues bueno, la realidad social, en la circunstancia fáctica que ocurre y también en el estudio desde sociológico, antropológico de muchísimas situaciones. Entonces, habernos encerrado quizá únicamente en el enfoque estructural, ¿sí? Nos puede llevar a algunos problemas desde el inicio de la comprensión de cualquiera de nuestras materias. No se han analizado en este efecto aspectos tan impregnados al derecho como son las situaciones de eficacia, es decir, por qué se cumple o no se cumple el derecho, por qué no está funcionando, ¿sí? O también a cuestionar aquello que nosotros hemos manejado sacrosantamente como derecho, las instituciones que para nosotros son inamovibles, impensables cuestionarlas. Pues bien, a 200 años quizá de que se haya forjado casi todo nuestro derecho, de raíz romanista y francesa también, civilista en muchos casos, yo diría que hay que prestarle más atención al aspecto sociológico, valorativo y argumentativo y no quedarnos únicamente con el primer enfoque que, como ustedes veían, es el estructural. Esto lleva, por supuesto, graves riesgos y que enseñemos un derecho que en realidad no existe o no está funcionando. Leyes e instituciones que la verdad las repetimos, las tomamos en exámenes, pero a las finales vemos que la mecánica no está andando propiamente dicho. Es así que materias como filosofía, lenguaje, historia, hasta psicología son imprescindibles para entender estos aspectos valorativos, sociológicos y argumentativos del derecho. Incluso la normativa misma, en los métodos de interpretación, como quizá todos sabemos que manejamos. Bueno, los que no son abogados sabrán que hay métodos interpretativos que la propia ley nos da para poderla entender. ¿Sí? Sin embargo, no todo es una lectura literal del asunto. La ley no es tan clara como puede parecer. Eso es un aspecto. Yo les dije que iba a tocar 2 aspectos introductorios. Y pues bien, el segundo es tener en cuenta un poquito la cientificidad del derecho, en que el derecho no es por sí autosuficiente,
no es por sí una ciencia pura, cerrada y perfecta, como quizá pensó y promulgó un primer Kelsen, ¿sí? Es una ciencia social que más allá de toda definición, pues bien, eh, que le sitúa como un instrumento social de orden, a veces de dominación, no termina de redescubrirse. No termina de redescubrirse y también de experimentarse en los más variados lugares bajo una pluralidad de elementos. No pretendamos creer que el derecho que nos ha enseñado y que enseñamos es un todo acabado como un producto final, que por supuesto necesitamos muchas veces de seguridad, y es la seguridad jurídica de no estar edificando sobre arena y tener instituciones claras, por supuesto, pero no quiere decir eso encerrar al derecho como algo ya acabado. Bajo estas dos pequeñas consideraciones, pues bien, yo creo que podemos entrar a uno de los dos aspectos que quiero tocar hoy, que es, por supuesto, aspectos constitucionales básicos que hay que tener en cuenta, y aspectos de igualdad que van de la mano, y será la segunda parte y final de esta. Pues bien, nuevamente, tomando en cuenta el tipo de Estado en el que se vive, un Estado donde es de por sí un valor absoluto la supremacía constitucional, y una constitución donde también se ha promulgado a la Corte Constitucional como quizá el intérprete máximo de la misma Constitución, obliga más que sugiere al docente y al alumno también leer y estar actualizado de toda la normativa específica a la luz del texto constitucional, y por supuesto al quehacer de la Corte. Sin duda, son dos elementos y dos puntos que yo creo que son al menos los más importantes. Ahora, dos cuestiones a advertir sobre esto. Nosotros tenemos, por supuesto, existe una constitución, existen principios constitucionales más nuevos que la constitución del 98 y legislación de más antaño. Pues bien, tengo una serie de principios. Los principios no se desarrollan solos, nosotros sabemos que son normas sin previa hipótesis, a distinción de las reglas, la clásica distinción reglas, principios, pues bueno, unas son téticas, otras hipotéticas, pues bueno, los principios carecen de hipótesis, entonces son mandatos de optimización, entonces que necesitan desarrollo, perfecto. Ahora, ese desarrollo no viene solo, no viene tampoco dado por una única voz, y eso es otro de los puntos a los que quiero advertir. ¿Por qué no digo que sea una sola voz la que va a decir esto? Porque no hay que tomar, quizá en un sentido muy absoluto, que la Corte Constitucional sea quizá una última palabra, por más que sea un intérprete máximo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que entender quizá en otro sentido que no sea rígido y absoluto, de última palabra, es también pensar que hay otras voces que hacen la democracia constitucional. ¿Y a qué me refiero? Jueces de instancia, las mismas personas e interesados, amicus curiae, terceros, organizaciones que fomentan el debate público. Entonces no se convierte esto en un lugar, en un sistema diseñado para que a las finales la Corte sea única y exclusivamente el dueño de la palabra, porque esta tampoco es la intención de la misma Corte y tampoco de la misma Constitución, si la leemos en su integralidad, es decir, como sistema, ¿sí? Entonces, yo voy a tocar que al menos estas dos situaciones tienen que estar siempre al ojo vivo y diario del docente y del alumno, estarse actualizando con lo que sale en principios, no únicamente en nuestra corte, hay cortes también de las que nos valemos mucho en la doctrina que seguimos en clases, Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional de Perú, que hace 10 años u 8 viene elaborando un activismo muy, muy interesante, la Corte de la misma República Plurinacional de Bolivia, y pues bueno, por supuesto ver a otros lados, no pensar que quizá el mundo se cierra en nuestro continente. Bien, visto esto, bueno, piensas en democratizar la palabra, que haya instancias deliberativas y no sea únicamente esperarlo todo de la Corte, como se dice, que pues bueno, en la mala práctica se vuelve a, quizá ustedes lo hayan experimentado, lo hayan escuchado, a que no, tranquilo, igual todo eso va a llegar a la Corte y va a regresar.
Entonces, no es tanto así, porque primero se menosprecia el trabajo de jueces de instancia y trabajo valioso. Valioso, ya voy a decir por qué es valioso este trabajo de los jueces de instancia, que me parece que desde un discurso equivocado ha estado minorizado, infravalorado, ¿sí? Es justamente por esto. Yo decía que hay que estar al día, por supuesto, y el tipo de Estado exige una actualización permanente, perfecto, en materia constitucional que va a ser transversal con todas las materias, ok. Pero hay también elaboración de jurisprudencia propiamente dicha y esta, por supuesto, tiene un método que está señalado aquí, como ustedes verán, en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al menos los 4 criterios básicos. Bien, más allá de estos criterios que ustedes verán de gravedad, novedad, negación de precedente y relevancia nacional, no viene sola a la Corte Constitucional, sino que es recogida, como ustedes verán en el articulado, viene recogida de las instancias jurisdiccionales, primera, segunda instancia, que envían en materia constitucional, no en cualquier causa, suben a la Corte y la Corte selecciona casos y desarrolla jurisprudencia vinculante sobre algunos temas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué vuelvo acá a lo que hice énfasis en el trabajo valioso de jueces de instancia? Que es justamente donde se observa en el desarrollo de estos jueces de instancia gran trabajo que luego es sintetizado y recogido quizá en una forma un poco más pulida por parte de la Corte Constitucional, pero nació de acá, de los jueces de instancia. Y uno a veces llega a decir, pues bueno, un juez de primer nivel, quizá hay estos prejuicios fuera de lugar, ¿no? Que quizá no tiene el conocimiento, que no está para ser juez constitucional. Hemos visto cosas muy bien elaboradas, cosas muy dignas de resaltar, así como también, pues, por supuesto, cosas reprochables, pero en su mayoría hay cosas muy interesantes que se hacen en instancias menores sin necesidad de llegar en un futuro, en unos años, a la capital. Entonces, lo que quiero decir es que en las instancias más recónditas en todos los cantones del país, porque tienen juzgado, hay una riqueza constitucional enorme y jurídica, por supuesto, porque Constitución es jurídico propiamente dicho, además de ser un código político, ¿sí? Entonces, pues nada más para traer algunos casos de temas tan transversales que se tocan y tan variados. Ustedes verán que, pues bien, ahí está el caso de mujeres en estado de embarazo y periodo de lactancia en el contexto laboral público, muy interesante. Negativa atención de embarazo y violencia obstétrica, se desarrolló ese concepto, esa sentencia es muy rica en concepto y en análisis social. Está, bueno, la privación de libertad por parte de particulares, algo que increíblemente sigue pasando. Habeas corpus y situación de personas en movilidad, un tema muy en boga. Como vemos, y si quizá mezclamos un poquito los casos con algunos de los criterios, vamos a ver que son graves, novedosos y por cierto de una relevancia nacional muy grande. Entonces, visto esto, se vuelve un imperativo cada vez más estar al tanto de la Constitución y quizá se dirá en un punto para los colegas docentes que, bueno, no soy docente, pero para los docentes queridos que no son abogados propiamente dicho dirán, pues bien, que lejos me queda una Constitución, si no soy abogado no podré entenderla, y eso es totalmente falso. Primero que las constituciones, por supuesto es mejor si se las lee desde una mirada más jurídica, por supuesto que sí, pero las constituciones están hechas para la totalidad de la población. Es decir, para cualquier oficio que se ejerza, y todo, está hecha con una generalidad a propósito para poder ser entendible. El constituyente, aquel que elabora la Constitución bajo un proceso político ordenado, no va, por más que quiera, a reglamentar todo en una Constitución a forma de ley. Las constituciones no se leen a forma de ley. ¿Sí? No vamos a encontrar la última respuesta a todo en la Constitución. Quizá esa será la primera pregunta a todos los problemas que vamos a resolver, ¿sí? Pero me da unas luces, me da, claro, al efecto de irradiación de Guastini, me da luces para guiarme, porque tampoco es un proceso arbitrario para encontrar las respuestas
a los asuntos. Los compañeros que son jueces, pues bien, ellos están casi que con una constitución de la actualidad constitucional a su lado. Y la jurisprudencia que sale, no solamente aquí dentro, como decía, hay que ampliar fronteras. Tenemos la jurisprudencia siempre de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el órgano regional quizá más cercano, y por supuesto lo que sucede en ámbitos mayormente internacionales, como tribunales de la Haya, entre otros, las comisiones especiales de la ONU, por supuesto. Entonces, se hace irresistible esta transversalidad constitucional, y digo transversalidad porque toca todas nuestras materias, desde civil a penal a mercantil. No quiere ser, no trato de decir que es una constitución o un constitucionalismo invasor, no, más bien es un constitucionalismo alentador, donde se hace presente en todas las materias, porque pues bueno, la vida justamente está prescrita en todas las materias posibles del derecho y en todas las ciencias también. Pero bueno, vamos a las ciencias, a las materias propias de la ciencia del derecho. Por ejemplo, vemos casos que en civil la Corte ha desarrollado algunos criterios y nosotros diremos, pues bueno, esto se fue más allá del Código Civil, la Corte y la misma Constitución, mejor entendida, llegó a tomar aspectos como una institución netamente civil, que es la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, ¿sí? Donde no se puede dejar de advertir criterios mínimos, como por ejemplo la citación a un comprador de gananciales, era obligatoria y eso nulificó un proceso. Miren los efectos que puede llegar a tener. Asimismo, anular o modificar un contrato privado mediante un habeas data es improcedente, totalmente, pero hay que decirlo. En materia penal, por supuesto, tenemos algunos criterios muy interesantes, como el que prohíbe que en el recurso de casación, ¿sí?, se alteren en algún momento los hechos ya fijados por los jueces de instancia. Y también prohíbe que se realice nueva valoración de la prueba, pues la labor de la casación se ciñe a examinar cuestiones de estricto derecho. También en materia de salud, como ustedes ya habrán visto el anterior precedente vinculante, el de violencia obstétrica, así como también en jurisdicción coactiva, cuando se pronunció respecto a la naturaleza de los llamados jueces coactivos, ¿no? ¿Qué calidad tienen? Se resaltó una calidad de servidores recaudadores, administrativos, y pues bueno, todo lo demás que ustedes verán. Entonces, vista esta transversalidad que obliga permanentemente al profesor de Derecho, al alumno de Derecho, me sumo a cualquier otra ciencia también, porque la Constitución irradia para todos, a estar constantemente actualizado. Pero la actualización no se va a dar directamente a través de la Constitución y lo que diga la Corte Constitucional. Volvemos a esto de democratizar la palabra. Pues bien, quiero traer acá, quizá no está acá en las plantillas, pero me recuerda al concepto y a la distinción que hacía Mortati, el italiano, de constitución formal y constitución material. Una constitución, pues bien, que nosotros conocemos armado estructuralmente, y una constitución material que es la que realmente está pasando. No puede haber una constitución con cosas que no están pasando, suena quizá a nuestra realidad un poquito, pero no puede haber. ¿Por qué? Porque este divorcio va a traer consecuencias muy trágicas, como por ejemplo, vamos a pensar que la reforma siempre es la vía, pero aún así subsiste el incumplimiento. Y volvemos otra vez a la importancia del tema sociológico, de por qué no se cumplen las cosas, qué es lo que no hace andar las cosas. Y pues bien, la otra va a ser, solución a esta vía, digamos, dramática del asunto que decía Mortati va a ser, y Pedro de Vega también, decían que pues bueno, entonces va a tocar interpretar la Constitución haciendo unos saltos anticonstitucionales, antilegales, totalmente vulneradores de cualquier procedimiento. Entonces no vamos a tener seguridad por ningún lado. Y esto deviene nuevamente la importancia del aspecto sociológico, de entender por qué no se están cumpliendo las cosas y por qué todo lo que suena tan bonito y está tan estructurado no tiene en realidad, digamos, una práctica en la facticidad. Visto esto, volviendo al tipo de
Estado, insisto en esto, insisto en el tipo de Estado, porque a partir de nosotros ser conscientes de qué tipo de Estado vivimos, ¿sí? Existen presupuestos mínimos de los cuales tenemos que partir. Eh, Nosotros tenemos presupuestos mínimos, ustedes lo van a ver en la pantalla, pero lo que más me interesa resaltar es que eh, nosotros hace no más de 15 años teníamos otros presupuestos mínimos del Estado, no propiamente constitucional. Eh, yo era muy chico, quizá ustedes lo habrán vivido en el Estado, digamos, de la Constitución del 98 y más atrás de la del 79. Imaginarnos hoy día una serie de instituciones sería muy difícil. Por ejemplo, partiendo desde el mismo principio de supremacía constitucional, cuando antes se expedían una serie de leyes que casi tenían tanto o igual rango en la vida real de una constitución. Y a veces los parámetros constitucionales nos los pasábamos de largo, se inobservaban principios, no había aplicación directa de derechos, la forma de entender la soberanía popular no era tal, como la entenderíamos quizá ahora bajo los cánones del 2008, pero eh, cabe resaltar algunas cosas. Estos presupuestos mínimos que ustedes ven en pantalla también tienen que ser un poquito desarmados como para entenderlos. ¿Sí? Por ejemplo, el principio de soberanía, y por qué decía al inicio y conecto la importancia con la historia y la filosofía del derecho y el derecho mismo político, porque, a ver, nosotros manejamos principio de soberanía, pero ¿cuál? Desde Baudin, desde Hobbes, desde Pufendorf, desde cualquier contractualista se viene hablando de soberanía. Luego, a partir de Westfalia, se viene hablando de otro tipo de soberanía y cambiarán las cosas con el tiempo. Eh, en la Segunda Guerra Mundial, en los estados que no puedes entrar acá, donde yo estoy, yo hago lo que quiero en mi estado, soy el rey, el soberano, el poderoso. Bueno, después las revoluciones americanas, francesas, la soberanía pasa al pueblo, sí, pero no en estricto sentido, sí. ¿Qué sucede con esto? ¿Cuál es la importancia de la filosofía y la historia aquí? Es que hay que desarmar para ver qué conceptos de soberanía quisiéramos. Y ya vamos a ver las consecuencias de no entenderlos bien. Así como también, pues bueno, principio de supremacía constitucional, el profesor de Derecho tiene que estar capacitado para poder explicar en algún momento a los chicos por qué, y no por acto de magia o de capricho o de voluntad política pura del poder, la supremacía de la Constitución es tal. ¿Cómo se llegó a eso? Porque, por supuesto, son ríos de sangre, son ríos de tinta, y hay que tener al menos presupuestados cuáles son los autores que pasaron por ello. Porque, por supuesto, los conceptos que manejamos, de nuevo, como sacrosantas verdades, hoy en día han pasado por algún filtro y refutación también que debemos conocer. El principio de legalidad, ni más decir, y, por supuesto, valores y derechos y democracia, que son el eje condicionante de todo el ordenamiento jurídico. Antes de esto, porque hablaba de historia, había puesto estas líneas, porque se ha vuelto un lugar común, ¿sí?, en la enseñanza de nuestras instituciones, esto de dejar a los clásicos a un lado. Esta frase, nuestra pregunta, frase formulada en una pregunta, ha sido muy común en algunas facultades de Derecho, pero facultades de Derecho que quizás se puedan dar el lujo de hacerlo. ¿Por qué? Porque la enseñanza, digamos, abierta de esas facultades ha sido desde el minuto uno entrar a esos clásicos, conocerlos, no casarse con una sola obra de ellos, sino conocerlas todas, refutarlas. Entonces, ellos sí se pueden quizá dar ese lujo de decir, dejemos a los clásicos a un lado, pero yo pongo quizá la exclamación en una consideración, y es que ¿cómo vamos a pasar nosotros a los clásicos de lado si ni siquiera hemos pasado por ellos? Entonces, hoy en día quizá, y está bien que se fomente la lectura jurídica, pero digamos que se han vuelto quizá los fetiches lectores de nuestro derecho de la noche a la mañana, los Ferraiolis, los Atienzas, los Workings, que está muy bien, pero no se conoce que detrás quizá de un Ferraioli hay un Norberto Bobbio, hay una escuela italiana de Santi Romano, de Viscaretti di Rufia, bueno, entre otros nombres. Quizá cada uno en sus materias estará pensando en algún autor que también
pues bueno, tuvo predecesores que también dejaron grandes pasos detrás de ellos y hay que recogerlos. En pocas palabras, hay gente que trató de pasar al neoconstitucionalismo sin conocer el constitucionalismo. Y esto es importantísimo, porque el constitucionalismo liberal, también social, tuvieron su época y hay resquicios de ellos actualmente. Y yo no puedo quizá entender, y ha sido uno de los errores básicos al momento de entender, de entender a la Constitución del 2008, que quizá nos va a proveer las últimas soluciones automáticamente de todo. Y eso son falencias, ¿por qué? Porque no se conoce lo que vino atrás. No se conoce lo que vino atrás, o si quizás se vio algo, lo hemos entendido mal. Nos suele pasar muchísimo, muchísimo con Kelsen. Por ejemplo, algo que hemos entendido mal de Kelsen, en nuestras clases de fundamentos de derecho se limitan a el título preliminar del Código Civil, los 39 artículos, algunos principios básicos para resolver antinomias y se acabó. Y pues bien, se explicó la estructura piramidal del derecho, dejándolo a Kelsen como único autor, cuando eso en realidad vino de un discípulo de él que se llamó Adolf Merkel. Pues bien, y toda la teoría de la Grundnorm, es decir, una norma superior que condiciona una producción escalonada, ¿sí? No es exclusiva de Kelsen. Kelsen tenía cosas más importantes, pero no se las llega a ver porque no exploramos sus obras. Y yo quizá en un momento, quizá me habrán escuchado que yo dije un primer Kelsen, porque hay tres Kelsen, quizá, a mi entender, en la historia de su pensamiento. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué significa todo esto? Esto no significa en ningún modo englobarnos en nuestro mundo de entendimiento y de estudio en teorías que quizá digan, no, esto no se va a llevar a la realidad, a la práctica, esto queda en los libros, en tomos muy pesados. Para nada, señores, para nada, en serio, porque se hace y urge, se hace importante y urge en momentos de crisis e inestabilidad política, cuando toca replantearnos y explicar las instituciones o defenderlas. Nosotros nunca vamos a defender, quizá con tanta pasión quizá que los americanos o los franceses, instituciones que ellos tuvieron, ellos elaboraron, ¿sí? Nosotros hemos dejado desde el minuto 1 de nuestra república, dejamos a un lado instituciones propias nuestras del derecho indiano, que es riquísimo, en todo lo que pueda brindarnos de instituciones, incluso cómo concebimos también el derecho penal muchas veces, ¿sí? Derecho que compaginó un poquito y también tuvo sus reveses con la Inquisición, que también es interesante en la historia del derecho penal, pero eso, hay que volver a las bases, y volver a las bases no significa quizá enredarnos en teorías inentendibles, ¿sí? Porque puede haber dos cosas. Uno, se puede desanimar uno al quizá no entender tanto una globalidad a lo que no estaba acostumbrado, por ejemplo. Hay que contextualizar a los autores, hay que contextualizar cuándo vivió, de qué escuela fue, a cuál aportó, ¿sí? Cómo vive en la realidad, porque nuestras constituciones son actualmente una serie de postulados de gente que vivió hace mucho tiempo. Y quizás que nosotros no le hemos dado las gracias del todo. Y si quizás no está vivo, ayudó para que se refute, porque así se hace la ciencia. Como decía Karl Popper, hay premisa, conjetura, y hay refutación. Algo hegeliano, sí, pero hay de ese choque. Es necesaria la conversación. Si no, todo va a ser un profesor que se para, el Magister Dixi, y va a decir todo lo que es el derecho y los estudiantes van a copiar y nunca se refutó hasta por miedo. Entonces, hay que volver a las bases. Decía, ¿qué sucede cuando no entendemos bien estos, y disculpen que pase, pero quería que lo vean por última vez, ¿qué sucede cuando no se entiende bien estos presupuestos mínimos del Estado constitucional? Ocurren y derivan en serios problemas que hay que advertir. Por ejemplo, juega malas nociones en la forma en que concebimos a la vez y practicamos a la democracia. ¿Por qué? Porque para nosotros ha sido casi una verdad indiscutible que la democracia representativa es la única clase de democracia existente. Y eso nos ha jugado un revés terrible al momento de pensar cómo hacemos o cómo practicamos la democracia directa, cómo la llevamos a cabo. Si tengo una constitución que me reconoce
instancias de participación directa, desde juntas parroquiales, a quizá presentar una norma en la asamblea, sí, sí, pero falta algo más, y es esto, que no nos deja explorarlo en toda su dimensión, que nosotros vivamos todavía bajo los designios de la democracia representativa y su ilusión. ¿Cuáles son esta ilusión de querer abarcar a toda la sociedad? Y aquí hay una historia riquísima de discusión, por ejemplo, cuando Rousseau pensaba que, pues bien, la ley de una persona se ve reflejada en la ley que lee, porque ahí está su voluntad, la teoría de la voluntad general. Y pues bien, habrán otros como John Stuart Mill que dirán, no, 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 más bien uno al leer esa ley no se está identificando, porque solo uno es el autorizado para decir qué es lo que le conviene a uno mismo. Entonces, hay discusiones en esto, y pues bien, vamos a ver que quizás la ilusión de las democracias representativas que pudieron haber sido buenas en sociedades, estamos hablando, señores, del siglo, finales del siglo XVIII, postrimeres del siglo XVIII, Revolución Francesa Americana, donde las sociedades no pasaban quizá de máximo 3 millones de habitantes o 1 millón de habitantes, y era más fácil ejercer mecanismos de democracia directa. Y por supuesto, la democracia representativa pasó a ser lo máximo, y tanto así que nosotros, desde que votamos, nos escondemos en las guaridas 4 años y no participamos absolutamente de nada. Entonces, si yo no entendí bien cómo se desarrolla, qué significa la soberanía, el principio de soberanía, entendido como participación verdadera, popular, pero también en conjunción, en comunión perpetua con los órganos constituidos, voy a tener estos reveses el día de mañana en entender que con mi voto ya está toda la democracia. Y luego cuando nos cuestionamos y decimos no entiendo por qué persiste esta cuestión, por qué se eligió a tal persona, por qué seguimos tolerando esto, es por eso justamente, porque tenemos una mala práctica democrática a raíz de una mala concepción de la misma y por desconocer muchísimas bases de esto. Ahora, con esto no quiero decir de ningún modo que porque quizá una persona, se me ocurre en un lugar muy, muy lejano, quizá en el Zamora Chinchipe, por decirlo así, porque no ha leído a Rousseau o no ha leído la teoría de soberanía en otros autores, no vaya a ejercer bien la democracia. No, no, para nada. Incluso hay comunidades que ejercen una democracia más pura que la citadina de nosotros, que pensamos que está todo bien. Y eso ha sido uno de nuestros errores, reproducidos incluso desde la misma cátedra. Reproducir las instituciones como la única y absoluta verdad, que la de separación de poderes es esto, que solo hay 3 poderes, que hay que darle el poder a los representantes para nosotros, porque ahí está fielmente reflejada la voluntad del pueblo. Ya no hace falta refutarlas, porque ya, a estas alturas nadie de los presentes aquí nos la creemos. Entonces, por supuesto, viene esto de que el profesor promulga, el alumno repite, y la pregunta está ahí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y por supuesto, he puesto ahí, quizá en forma osada, pero del grado del posgrado y del posgrado a la vida profesional, y es algo que sucede. Una realidad lamentable, pero ha sucedido muchísimo en la práctica del posgrado ecuatoriano, y es que cuando un profesor, digamos, en su mayoría extranjero, trae un pensum, un sílabus, un pensum para elaborar en su materia, sucede que se topa con una formación a medias del grado. ¿Y esto qué significa? Que lo que sabía este profesor, que ese armatoste magnífico de ciencia que traía, no va a ser posible compartirlo, porque el profesor tiene que volver a lo básico, ¿sí? Que no se habló, que no se tocó, que no se agotó, y claro, se pierde muchísimo, muchísimo tiempo valioso, se pierde conocer cosas magníficas, quizá de enriquecerse de la jurisprudencia, de la doctrina de otros lados, y entonces la clase termina siendo, esto pasa en el posgrado, termina siendo algo que, pues bueno, el profesor revirtió todo su plan que tenía, porque se topa, por supuesto, con alumnos que quizás desconocen principios básicos. Y digo desconocen, no es que se olvide, porque hay cosas que se nos puede olvidar en el universo del derecho,
pero a las finales están ahí medias que las volvemos a repasar y están. Pero otra cosa es volverlas a coger de cero. Y si no se dan, olvídese. Sale un abogado lleno de leyes, pero sin los principios de por qué se obedecen esas leyes, o por qué se hizo tal ley, o cómo salió, cuál fue la historia de esa ley. Esto pasa muchísimo en quizá la materia que yo considero la más bonita, doctrinariamente y sociológicamente, del derecho, que es el derecho penal, pese a que el ejercicio dista quizá muchas veces de aquello. Y pues bien, el otro riesgo que creo que es más fuerte, que es esa vuelta al legiscentrismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Para los que quizá no manejen el término, pero el legiscentrismo es una forma de adoración figurativa al legislador. Es decir, el legislador me va a resolver estos problemas. Y nosotros tenemos un fetichismo legal hasta la fecha en nuestra forma más cotidiana de expresión. Cuando decimos, tal sujeto es la ley, yo soy la ley, como pensar que la ley es lo máximo, o sea, no hay constitución, no hay tratados ni nada. O decir que, pues bueno, para todo la solución es una ley. Y fíjense, en los discursos presidenciales, por supuesto mal hechos, se los hacen muy mal, solo que nadie los advierte, que cuando un presidente dice, voy a hacer tal ley, o sea, un presidente va a hacer una ley, no va a hacer un decreto, él va a hacer una ley, o sea, él ya prometió que va a hacer esto. Y la gente, pues bueno, no dice, pues esto tiene que pasar por un filtro de asamblea, comisión y todo. Entonces, nosotros pensamos todavía, si desconocemos todos estos principios que normalmente los proyectos, y estos no son los únicos, ojo, no me agoto ahí, no se agota ahí, pero he traído los que considero más importantes, es que volvemos de nuevo a que en el legislador está toda, quizá, la respuesta al asunto. Hace tiempo que el sistema legislativo de asambleístas no refleja para nada la verdadera voluntad popular. No hay esto del mandato imperativo, aquí no tenemos instituciones como la accountability anglosajona, es decir, pedirle cuentas al legislador que tú has pedido, como por ejemplo en Inglaterra, la gente del sector o del distrito que ha elegido un legislador, un parlamentario puede pedirle tiene que responderle por vías telemáticas o redes sociales, pues bien, cómo van las cosas que ha prometido. ¿Sí? Esto del mandato imperativo no nos va, y de nuevo, porque hemos crecido con instituciones que no son propiamente nuestras, que quizá nuestros founding fathers, nuestros padres fundadores, que eran militares, quizá no entendían mucho, ¿sí? Pero pues bueno, este fue el derecho que trasplantamos. 2 puntos más para cerrar quizá los aspectos constitucionales. Me permito un ratito tomar agua. Está bien la teoría, está perfecto. Ciencia sí, genial. Pero también 2 aspectos que sin esto nos volvemos a quedar estancados en ese primer enfoque normativista del derecho y nos olvidamos de los 3 más. Creatividad. ¿Y por qué digo creatividad? El alumnado joven, en su mayoría, tiene mucha curiosidad de un mundo de necesidades o de realidades que no son para nada con las cuales nosotros crecimos estudiando Derecho, ¿sí? Hay un sentido de curiosidad mucho más agudo, de los problemas también, porque, por supuesto, si quizá hace algún tiempo un 50%, por decir algún número, de los estudiantes trabajaba, hoy en día es casi el 100%. ¿Sí? Entonces son estudiantes con la realidad pura ahí, ávidos de encontrar problemas en el derecho a sus problemas, encontrar respuestas en el derecho a sus problemas cotidianos, ¿sí? Porque también son empleados, porque también algunos ya llegan a ser empleadores, porque también tienen casos de potencial discriminación o se preguntan por qué está así formulado el espectro o la estructura bancaria que no les permite acceder a tasas flexibles, por ejemplo, o por qué les es imposible ejecutar un título de crédito, por qué hay tanta corrupción en las esferas judiciales y también entre los abogados. Es decir, se preguntan todo eso y están ávidos por dar una respuesta, pero claro, se necesita ejercitar esa energía. ¿Y esa energía cómo se ejercita? Se me ocurren unas ideas. Primero, ensayar la redacción en pequeños espacios, ¿sí? ¿A qué me refiero? La clásica idea y siempre bonita propuesta del periódico estudiantil, algo incluso hasta de bajo presupuesto que no se necesita mayor cosa,
si es más elaborado, mucho mejor, pero son pequeños espacios donde dan su opinión viva de las preocupaciones básicas, de aquello que cuando uno se gradúa de Derecho a veces también pierde ese apasionamiento porque el medio también lo envuelve a uno, pero el chico todavía sigue con ese olfato, eh, con ganas de encontrar respuestas. A esto yo recuerdo una de las experiencias más bonitas cuando estuve en la laica. eh, Era la clase justamente de Derecho Social, chicos de segundo ciclo, sí, creo que ahí se imparte Derecho Social. Y pues bien, habían propuestas. Y una de las propuestas de los chicos fue una institución que recoge algo similar o análogo a los alimentos para los adultos mayores. Es decir, así como en su momento alguien fue menor de edad y sus padres estaban obligados bajo ley a rendirle alimentos, bajo cualquier circunstancia, vivían juntos, fuera todo, pues bien, a la vejez, los mismos hijos de esta persona, sobre todo si tienen hijos de cualquier clase, de hijos, no hay diferencia legal ya entre hijos, está obligado a pasarle una pensión alimenticia. Y fue una cosa maravillosa porque los chicos, era un grupo, pero esencialmente uno lideraba la idea, habían los mecanismos ya de cómo se podría presentar un proyecto de ley para quizás coactivar al hijo que olvida a su padre o a su madre mayor de edad. Entonces se armó una discusión magnífica, productiva. Yo espero que ese chico el día de mañana saque su examen, su trabajo de fin de grado sobre esa temática, porque fue maravillosa y eso hace falta, porque quizás el sector más olvidado en realidad aquí en la sociedad, y hace poco fue su día, creo que fue el 5 de octubre, es el adulto mayor, por el cual nadie responde ni se sensibiliza o se enternece a lo cual puede pasar como un bebé de meses o un niño, ¿sí? Los viejos quedan, y es feo decirlo, pero han quedado rezagados en nuestra sociedad a ese punto. Entonces, activar esa institución fue una forma magnífica de darle respuesta a una preocupación del chico que, claro, la estaba teniendo cerca, parece una experiencia familiar o conocida, pero la trasladó a su facultad y la trajo en una propuesta bien elaborada. Y eso quiero decir, con practicar la redacción, foros estudiantiles, no importa si el que viene a hablar no es un especialista quizá de Oxford, no sé, pero entre los mismos alumnos hay que deliberar temas. Más allá de los recreos o lo que pueda pasar, hay muchas cosas que se pueden poner en la mesa y temas, señores, que yo creo que los chicos tienen más interés en resolverlos que quizá lo que nosotros podamos tener desde nuestras comodidades. Y por supuesto que esta creatividad se traslada a la propuesta de trabajo de fin de grado. Ahora, en todo esto, el estudiante trabaja, se va a decir que no tiene tiempo, yo creo parcialmente en eso, pero no lo avalo, porque pues bueno, la universidad es para eso, pero hay algo y un potencial que yo creo que no se está agotando. La biblioteca de la universidad, ni siquiera de la facultad, de la universidad, es maravillosa. Yo tuve el gusto de conocerla y encontré autores maravillosos que yo no pensé encontrarlos, ni los encontré en algunas universidades acá en Quito, y están ahí. Y no se aprovecha eso, y la verdad creo que se debe incentivar. Se debe incentivar por parte del docente, decirle, oye, pues bueno, mira a ver si exploras tal autor y esto, ¿no? Por supuesto que el docente tiene que ser el capitán o el timonel del barco doctrinal que se maneja en la cátedra, pues porque el alumno va a decir, pues bien, ¿y a quién leo o a qué me recomienda? Y le tiene que, por supuesto, también una información completa, decirle a este autor lo refuta a este otro y vas a encontrar aquí posturas, ¿sí? No está bien casarnos con un solo autor, porque en sociedades que no leen como las nuestras tienen esos problemas. Ni bien me leo algo, ya me casé con ese autor para toda la vida y con ese solo libro, y ya pienso que ya me sé todo. Entonces, eh, no, para nada. Y también, por supuesto, un tema de disponibilidad, de democratizar el aprendizaje en libros. Por ejemplo, leerse toda una obra o analizar toda una obra, un tomo, es imposible y es antipedagógico.
el docente tiene que estar en la capacidad de indicarle capítulo o páginas a leer. También, por supuesto, contextualizando qué parte le está dando el libro. Y como último punto, que quizás esté por demás decirlo, pero es tener siempre en cuenta el principio de laicidad. Más allá de la casa de estudios, que se llama justamente Universidad Laica, está el principio de laicidad. ¿Y por qué lo traigo a colación? Primero porque al ser uno de los principios condicionantes de todo entendimiento de las estructuras, derechos, valores que tiene, e instituciones que tiene el Estado, o sea, hay que considerar, como decía incluso el mismo Juan Larraín, que la laicidad, un Estado laico, no defiende ni ataca religión alguna. Y esto quiere decir que también esto se traslada a los pupitres y al panel docente, en que el profesor se tiene que despojar de sus creencias al momento de tratar temas. Porque, por supuesto, ¿qué sucede cuando se va a discutir con argumentos religiosos de cualquier religión, ¿no? De cualquier clase de religión? Primero, que son argumentos dogmáticos, no admiten refutación. ¿Por qué? Porque, pues bien, para esa persona que los emite, esa verdad o ese dogma de esa religión es la absoluta verdad y no hay cómo refutarle. No nos admiten argumentos de ningún tipo, no se admite advertirle falacias, por ejemplo, o contradicciones, porque pues bien, para esa persona que cree algo bajo una religión, eso no está sujeto a contradicciones o errores. Es una verdad que se acepta así, por más forma relativista que tenga de verla. Entonces, hay que librarse de eso, sobre todo si hablamos de derechos humanos, en la perspectiva que vamos a ver un derecho. Un derecho, para los compañeros incluso que no son abogados, un derecho tiene presupuestos, tiene dimensiones, hay que desentrañarlo, saber qué significa, cuándo se aplica, cuándo no, tendrá excepciones, no son absolutos. Entonces, bajo todo esto, el principio de laicidad me va a permitir, y le va a permitir al docente y al alumnado a su vez, pero sobre todo al docente, poder tocar todas las opciones posibles y siendo fieles a un conocimiento en pos de la ciencia, pues bien, de poner todas las razones en la mesa. No es que me escondo estas razones porque están en contra de lo que yo creo, pero no considero lo que creen 80 chicos que están frente a mí. Entonces, claro, el profesor se quedó tranquilo en su conciencia, pero afuera los chicos quedaron ávidos y se les enseñó casi como ir a la iglesia una verdad absoluta. Entonces, hay que tener cuidado porque hay temas que la verdad lamentablemente han sido analizados y hasta la fecha siguen siendo analizados bajo una óptica religiosa, en lugar de preguntarnos como sociedad preponderar al ser humano sobre cualquier creencia. Entonces, pues bien, eso. Entonces, con esto, yo he terminado esta primera parte, que son los aspectos constitucionales que yo creo que hay que tener en cuenta al momento de impartir cualquier cátedra, llame como se llame, en vuestra especialidad, que sé que la manejan magníficamente. Pero, claro, eso quería aportar por ese lado. Antes de saltar a la situación de cuestiones sobre igualdad estructural, no sé si había alguna inquietud o algo, o Carlos, eso quizá al final podemos conversarlo. Carlos, si quiere lo dejamos para el final. Vayan tomando nota y al final hacemos una ronda ahí de alguna pregunta que tengan. Listo. Quería preguntar también cómo estamos puesto algo en el chat sobre lo que usted dijo. Disculpa, déjame ver porque cuando está abierta la pantalla acá, no estudiar los clásicos es la moda en muchos espacios educativos, no solo en materia de derecho. Rosita, ¿cómo está? Muy buenas noches, qué gusto. Totalmente cierto, y creo que antes de pasar quizá a los aspectos de igualdad, no está de más volver a traer a colación que entiendo quizá que también en la rama económica suceda mucho eso con los clásicos. Pues bien, yo no quisiera meterme a hablar de economía, pues no es lo mío. Sin embargo, creo que la convulsión actual, y que viene viviendo ya hace unos meses el país, creo que necesita explicaciones económicas, por supuesto, también para nosotros, el ciudadano de a pie que quiere entender muchas cosas que
que parecen ideales, pero así no debería ser un sistema económico, quizás parece opresor muchas veces, pero sí, sí, yo quisiera conocer, incluso desde la óptica de Rosita, algunos clásicos que hayan quedado en otras áreas, quizá rezagados, porque es un terror grande y se traslada a todos nosotros. Em, tenía nada Salina, más, ¿sí? Sí, bueno, no, como dijimos, por respetar, pues vamos a de pronto al final hacer un análisis, pero sí creo importante señalar eso cuando el doctor mencionaba justamente esta pérdida que se tiene al momento en que no repasamos siquiera aquellos nombres que han generado historia, doctrina dentro de las distintas ciencias, ¿no? Y creo que eso contribuye a que nos perdamos mucho de la realidad que vivimos, que perdamos la posibilidad de comprender y de transmitir elementos para la comprensión de la realidad que vivimos en distintas ciencias, ¿no? En distintos espacios de formación, incluso, que es lo que quizás más duele, porque estamos formando con limitaciones. Entonces, ¿qué esperamos del profesional que formamos? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Quizá, incluso sabiendo que hay compañeros que no son propiamente abogados, pero eh, quizá a mí me encantaría escuchar al final en sus áreas cómo creen que está pasando factura esto de olvidar a los clásicos o las estructuras meridianas normales de un derecho. Eh, Bien, yo después de los aspectos constitucionales, porque como les dije, estructuralmente tengo dos partes nada más. Cuestiones constitucionales y cuestiones de la igualdad que he considerado más importantes resaltar en esta intervención. Yo quiero pasar a las situaciones de igualdad y quiero hacer personalmente una advertencia. Eh, ¿Por qué considero muy importante el asunto de la igualdad? Traer la colación en nuestros pensums o en nuestros sílabos. Primero, eh, la igualdad no es un capricho de satisfacer a un pequeño grupo, digamos, o una caridad que se ejerce a personas que quizás no han tenido los recursos. La igualdad es una situación estructural. Es muy delicado hablar de igualdad porque, por supuesto, nosotros en nuestro constitucionalismo clásico y en la forma de entender nuestro derecho, para nosotros el valor máximo ha sido la libertad. Sí, pero en el momento de hablar de igualdad, todo el mundo se metió a sus casas y nadie quiso hablar porque, por supuesto, ¿qué te significa hablar de igualdad? Primero, vas a tocar la llaga en el punto eh, más fuerte donde bullen las relaciones de poder, porque cuando hay una situación de desigualdad, hay una relación de poder que está detrás. Sí, y quizá en el siglo XX, si quizá alguien lo puso de una forma más exquisita, que yo creo que tiene que estar estudiado en todas las materias, es Miquel Foucault. Para mí es impresionante cómo juega Foucault incluso en el derecho, en todas las relaciones que nosotros creamos. Para que exista desigualdad tiene que haber una parte a la cual se le ha dado una menor consideración o una desvalía. Y por supuesto, el ser humano llega a ser tan destructor, porque el ser humano es el único ser viviente que destruye a su propia especie conscientemente. Eh, y pues bien, parte de eso es crear categorías para estar quizá uno encima del otro. Y así se creó a raíz de toda la vida eh, que quizá mitos como que el hombre podía hacer cosas que la mujer no, y que quizá una persona con estudios puede administrar un país, puede ser presidente y una persona que no fue a la universidad no. Y bueno, se vuelven cosas, la verdad, lamentables que luego se vuelven discursos que se repiten y que actualmente yo creo que están, no solo aquí en Ecuador, actualmente en todo el mundo, especialmente en América, verticalmente hablando, el tema de la igualdad tiene que ser un imperativo. Pero bueno, a raíz de trasladarlo a las clases y conversarlo con los chicos, quizá, nada, quería presentar nada más eh, o compartir lo que quizá en Derecho Social estuvimos viendo el último ciclo que estuve con los chicos. Eh,
que quizá, pues bueno, muchos de ustedes ya conocen esto, pero pues bien, nada más quería traerlo a colación, no está de más, y quizá para quienes no habían escuchado algo de esto, pues bienvenido sea poderles servir de una mejor forma. Eh, Algunas me voy a saltar porque pues bien, nada más es como para introducir al asunto, que hablábamos con los chicos. A mí lo que me interesa, desde el derecho y otras ciencias, antes de abarcar a la igualdad como un valor doctrinario y entrar a los conceptos vagos que siempre han existido de igualdad, qué es esto de dar a cada quien lo suyo y qué quiso decir cada autor con esto, yo creo que la realidad, perdón, la igualdad, a diferencia de lo que es el derecho como ciencia, toca estudiarlo un poquito con los pies en la tierra. Estas imágenes son comunes, claro, y están siempre, pero son para abrirle un poquito la mente al alumnado de decir, a ver, nosotros si estamos estudiando derecho, sí, el derecho para quién rige, no rige para estudiados, no rige para personas que terminaron el colegio o que pueden leer la ley, el derecho rige para todos. Todos los niños que están en esta gráfica, pues bien, están amparados bajo un régimen de derecho de niñez, ¿sí? Y de otra serie de derechos e instrumentos internacionales y locales que, pues bien, los amparan. Eh, entonces, pues bien, ¿cómo aterrizamos esto en el derecho? Todavía está muy vago. Esto quizá a mí, a mí quizás es lo que más me choca y más me encanta proyectar porque se refleja más a la realidad de lo que está pasando, especialmente con que llega a tener la chica que crece en mejores condiciones y en una línea, digamos, ascendente de desarrollo, entre comillas, pero ese es el discurso con el que ya entro a materia y es el que dice la chica, son pobres porque quieren. Este discurso está tan normalizado y tan impregnado cada vez en nuestra sociedad y en nuestros menores, increíblemente, aunque suene algo loco, ¿sí? Porque en esta eh, superficialidad, a ver, la de la gráfica es una niña, no tiene por qué saberlo, pero uno que es abogado, uno que es ingeniero, científico, economista, lo que sea, o ciudadano común, corriente, sin una especialización, eh, no puede dejar de ver que en la mitad de este proceso de las dos niñas hay una serie de instituciones que permiten esto. Yo lo voy a explicar desde el aspecto económico. Muchos aquí lo sabrán mejor que yo. Pero al menos desde el aspecto legal, ¿cómo juega? ¿Cómo juega? El derecho suele servir muchísimo, no solo para causar esto, sino para mantenerlo, para perpetuarlo, para legitimarlo. Y eso hay que tener cuidado. Y aquí se entra en materia. ¿Cómo sirve el derecho a esta situación? Porque esta situación no es normal. Esta situación no es porque la podamos explicar con que crecen ciudadanos más fuertes que otros y es el gobierno de los débiles, entonces, pobre ellos, están destinados a eso. No, señor, porque quizá pueda haber poderes a los cuales les conviene esto, que esto se perpetúe. Entonces, en esta línea, que hay factores sociales, culturales, económicos, a mí me interesa resaltar el tema jurídico. Y es cómo el profesor y cómo el estudiante ayudan a perpetuar esto y a mantener y a sostener esto. ¿Sí? Porque en algún momento hablamos de igualdad. No puede ser que no hayamos hablado de igualdad durante la carrera de Derecho. En algún momento hablamos. ¿Qué dijimos quizá? Dijimos, no, mira, la igualdad es dar a cada uno lo suyo. Bueno, ¿y qué es lo suyo? Seguimos manejando conceptos tan abstractos y generales como bien común, bajo los, ¿cómo se llama? Interés general, moral pública, bajo las cuales se hacen y se deshacen una serie de horrores. Entonces, pues bien, ¿cómo pasa esto? Porque el derecho está inmerso en todo esto, veamos. Veamos cada ciclo de la niña. ¿Cómo está inmerso el derecho? Nacimiento, registro civil,
personalidad jurídica, atributos de la personalidad jurídica. Hay gente que crece sin nombre, hay gente que nunca la van a registrar. ¿Eh? Hay lugares donde no llega el Estado y se hacen cargo de otras instituciones. Derecho a la educación y derecho a la alimentación. ¿Sí? La Constitución lo promete, está magnífico, pero pues bueno, bien, ¿cómo lo llevamos a cabo? Hay una serie de leyes, se han gastado ríos de tinta y de convenciones y de viajes burocráticos geniales, pero pues bien, ¿cómo se lo traslada? No es un tema únicamente del presupuesto, ya lo vamos a ver. Trabajo infantil, volvamos un ratito a lo que es atrás. Nosotros, nuestra preponderancia a nivel de valores ha sido libertad. Siempre libertad, libertad, y con eso crecimos y pensamos que el derecho se ve desde la libertad. Por supuesto, es bonita la libertad, aún con sus falsedades, porque hay muchas que nos cuesta admitir que todavía no exista la libertad en sentido pleno. Aquí está, por supuesto, el sentido de la libertad. ¿A qué me refiero? Que hay esclavitud infantil institucionalizada. Ustedes vayan a un semáforo y van a ver que hay esclavitud infantil frente a los ojos de cualquier persona. Entonces, ya rompe ahí. Y no es un tema netamente económico, no es un tema netamente social, hay derecho detrás también, y al final, por supuesto, también oportunidades que el Estado puede dar y que también la misma sociedad abre. Quizá imaginemos que la chica de acá abajo, la última, la que está con los cigarros, con las cosas queriendo vender, ve a la otra con recelo, y pues bien, imaginemos que quizás esa chica pudo haber tenido un capital, pero no hubo universidad pública, o quizás la universidad que se abrió fue imposible para ella conseguir un cupo o algo. Entonces, el derecho está ahí y juega para todo eso. Ahora, ¿cómo llega el derecho, el tema de la igualdad a calar en estas situaciones desde el derecho? Yo decía al inicio, pues bien, no es un tema mío, no es una reflexión mía, esto escogido de varios autores, pues bien que todas las fórmulas de igualdad encierran siempre en más o menos algún tipo de comparación. Por supuesto, no puedo ver igualdad o desigualdad de algo si no hay un factor de comparación entre dos o más cosas. ¿Sí? Una sola cosa no se puede comparar con ella misma. Entonces, hay una comparación que surge de un reclamo, un trato igualitario en dos sentidos. Estos dos primeros que ustedes van a ver en sentido A y B, no son quizá toda la duda sobre la igualdad, pero de ahí partiremos para ver por dónde estamos. Rápido. Alguien que es tratado en forma diferente que otro quiere ser tratado de la misma manera porque considera que no hay razones para ser tratado en forma diferente. O bien, alguien que es tratado como otro considera que debe ser tratado en forma diferente porque hay una circunstancia relevante que justifica un trato diferenciado. A mí lo que me interesa rescatar aquí y compartir con ustedes son las nociones de igualdad que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque así como ha sido un desconocimiento lineal, muchas instituciones, mucha escuela, detrás de algunas instituciones, detrás de algunas ejecuciones que manejamos, están las nociones que por supuesto cada uno maneja. El profesor, el docente, el juez, el investigador, el joven abogado, el que se forma, el padre de familia, todos manejamos alguna formación de igualdad. Y por supuesto, imaginémonos en el espacio más cotidiano, en una casa, el padre imparte, digamos, la igualdad, la justicia entre los hermanos que se pelean, de acuerdo a la igualdad que él más piensa, ¿no? Dirá, pues este por mérito merece esto, este quizá le tengo más cariño, merece este merece una especial consideración porque es hiperactivo, etc. La igualdad está en todos momentos de nuestra vida. La cuestión es cómo la llegamos a configurar y a pensar, y para eso estamos nosotros, para poder recabar un poquito en qué hay detrás de cada noción de igualdad. La igualdad que nosotros normalmente hemos manejado y repetido y reciclado en las clases de derecho ha sido la igualdad ante la ley, que no está mal, pero a ver, esto es una falacia total al momento de aplicar, que todos son iguales ante la ley, y la verdad es que no. Explicarnos, pues bien, suena muy bonito, pero tampoco le conviene a mucha gente ser igual ante la ley, porque esa gente prefiere ser desigual ante esa ley. Gente que merece quizá, como vimos, bajo circunstancias de relevancia, un trato mejorado, y esa quizá
llega a ser la versión de la igualdad material, cuando se tienen en cuenta categorías o criterios de clasificación que me va a permitir dar un trato que en algunos casos puede ser contrario a la igualdad ante la ley, pero me está asegurando brindar una real igualdad, una igualdad existente, real, por eso se llama material, ¿sí? Superador de ese principio de igualdad formal. Y alguien dirá, ¿cuál es el principio con la igualdad formal? Veamos. Cuando nos constituimos nosotros en República en 1830, olvidemos un poquito las constituciones anteriores, Boyacá, Cúcuta, Cádiz, etcétera, ya como república, nosotros dijimos, todos son iguales, todos los ecuatorianos son iguales. Ah, perfecto, está increíble. Pero luego nos topábamos con que no todos podían ser ciudadanos y necesitamos una renta, necesitamos saber leer y escribir. Veíamos que habían otros más iguales que otros. Entonces, algunos más iguales que otros. Entonces, no podíamos progresar con ese concepto de igualdad formal que nos decía algo muy bonito, pero en la práctica ocultaba muchísimas cosas. Entonces luego, bajo diversos motivos, bajo diversos aspectos, se crea una igualdad material. Y en esto yo creo que hay que, aparte, compañeros, aparte de tener en cuenta los autores, su corriente o su pensamiento, hay que contextualizarlos. ¿Por qué? Cuando estudiamos igualdad material o principio antidiscriminatorio, nos encanta la jurisprudencia estadounidense, que está muy bien. La evolución del caso, por ejemplo, racismo, de Plessy versus Ferguson, Board of Education, hasta desembocar ya no solamente en negros, sino también en judíos, como fue el caso de Funis contra una universidad, no recuerdo cuál. Entonces, viendo qué categoría, perfecto. Pero Estados Unidos es otra realidad, amigos. Y Ecuador, quizá la igualdad material, se trató de dar grandes pasos, violentos pasos, porque las conquistas de igualdad, como le decía al inicio cuando conversábamos con Rosita, nadie se quiere meter en ellas. ¿Por qué? Porque hay que tocar las llagas, y las llagas se llaman estructuras socioeconómicas, políticas que han persistido y han beneficiado a gente o a personas. Por ejemplo, alguien dirá, hubo esclavitud en el Ecuador, no en el sentido moderno, hablamos de la esclavitud ya en sentido tradicional, el viejo, y alguien dirá, no, pero con Urbina en 1852 se fue la esclavitud, pero bueno, ¿qué pasó a raíz de eso? Urbina tuvo que pagarle una serie de hacendados para que progresivamente suelten a sus esclavos. No iba a ser de la noche a la mañana, no fue gratuito, para evitar que corra sangre, incluso el mismo Urbina, que era hacendado, tuvo que conversar con las personas y desembolsar dinero, ¿sí?, para que suelten a estas personas, ¿sí? En el siglo XIX, a la luz del racionalismo y el naturalista, libertad, igualdad y fraternidad, y poco de utopías en ese momento repetidas. Entonces, podemos decir, más adelante, cuando quisimos quizá a un grupo también reconocerle sus derechos de siempre, por ejemplo, indígenas sus tierras, y empiezan las reformas agrarias que no fueron para nada equitativas, dicen algunos. Algunos dicen que a los indígenas se les dio justamente el páramo donde es inaccesible, y los terratenientes se volvieron a quedar con los grandes feudos abajo, y pues bien, pues nadie quiere vivir 4.000, 5.000 metros arriba, y entonces volvieron ellos a trabajar para los feudos en instituciones que no eran propiamente el Guasipungo, pero luego se convirtieron en concertaje y en otras. Lo que quiero decir con esto es que la igualdad material no se da por igual en todos lados. No porque sale un fallo acá, nos va a beneficiar acá. Podemos cogerlo, pero históricamente, señores, las realidades son distintas en los países. Ecuador tuvo y tiene su propia estructuras en las cuales nos fundamos muchísimas desigualdades. No somos nuestros vecinos, no somos Perú, no somos Colombia, no tuvimos guerra azucarera, no tuvimos, otras prácticas que hubo en Perú tan extendidas. Me acuerdo del libro de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, cuando se define de una forma tan bonita, literaria y a la vez real, de la expropiación
legal, legal entre comillas, de tierras de los indígenas, apoyadas por los gobiernos, pero nosotros tenemos nuestras propias raíces en estos problemas y para ingresar a la igualdad material o al principio antidiscriminatorio, señores, yo creo que tenemos que ir a nuestra historia. Cuando ocurre el caso Mina Arce, ¿sí? Los casos Mina Arce, perdón, no fueron un solo caso, fueron distintas circunstancias, pero racismo. A fin de cuentas, las primeras sentencias de delito de odio con el Código Penal de ese entonces, por racismo, yo sugiero prestar mucha atención a las alegaciones del caso, a las intervenciones de los abogados. El derecho está bien, hablamos 20 minutos del derecho y de las leyes y de los convenios, etc. Vamos a la realidad, vamos a la historia, vamos a lo que ocurre sociológicamente con la gente negra, etc. Eso se plantó en una acción de protección. Eso lo conoció un juez y lo procesó. Eso también fue, creo que fue en el caso Mina, que fue a la Corte y regresó, a la Corte Constitucional y regresó por acción extraordinaria de protección. Lo que quiero decir es que hay cosas que juegan más allá de las leyes. Hay cosas que van más allá de los tratados. Genial. Para no sacar más abogados que solo sepan leyes. Porque quizá una computadora el día de mañana la programamos y me repite el Código Civil y con la lupa de busca el artículo más rápido que yo. Pero necesitamos herramientas para el joven abogado y para nosotros también. Y estas herramientas no son propiamente jurídicas. Son sociales, son económicas, necesitamos ser interdisciplinarios, necesitamos formación continua para conocer otras realidades. Sin eso no podemos hablar de igualdad material. No es que porque se me ocurre que le quiero dar un trato mejor a esto. No, tengo que tener explicaciones, motivaciones para aquello. Saber en qué consiste la discriminación. Visto esto, y que la igualdad material superó una noción de igualdad formal, lo cual fue necesario, pero no suficiente, porque habrá otros tipos de igualdad que también me son necesarios, ¿sí? Al momento de no solo de resolver causas, sino de pelear por ellas. Bueno, un dibujito de, pues bien, cómo funciona esto de la igualdad formal y material, cómo se ve reflejado, le piden al elefante que suba al árbol como todos. El pez también se queda un poco loco y dicen, pues bueno, así es cuando nos piden a todos que digamos el clásico discurso de son pobres porque quieren, porque no quisieron estudiar, pero no se considera que esa persona tiene que tomar 3 buses para llegar a la ciudad y que en su casa hay violencia y que en su zona roban, por ejemplo. Bueno, material, existen otras formas de igualdad o de analizar la desigualdad. Voy a mencionar 2. Igualdad como no dominación. Ustedes verán que esta visión de la igualdad, y leo, parte de considerar la situación fáctica de quien es víctima de la desigualdad, pero no únicamente la desigualdad proveniente de una situación de hecho, ojo, sino aquella que es consecuencia de una situación de exclusión social o de sometimiento de estos grupos por otros que los han desplazado. Aquí hay que tener en cuenta historia, situación actual y real de personas, que por qué su comportamiento es así, por qué responde así, porque han estado quizá acostumbrados a formas de igualdad como dominación, lo que explicamos al inicio. Relaciones de poder, un grupo busca dominar a otro. Y no hablo únicamente de fuerza, hablo también de discurso. Hablo cuando a través del discurso tratamos de poner una categoría sobre otra y no solo ponerla encima, sino dominarla. ¿Sí? Y esto sucede en el ámbito laboral, sexual familiar, entre otros. Económico, por supuesto. Cuando no solo se domina económicamente, sino también por aspectos sociales que se incluyen ahí. Unos se someten a la moda de los otros, porque hay que estar vestido así para hacer esto, para ingresar a tal sitio, ¿sí? Hay que ver todos estos aspectos. En otras palabras, se toma en consideración la situación de la persona individualmente considerada como integrante de un grupo sistemáticamente excluido.
Sin embargo, es importante aclarar que la idea de igualdad como no sometimiento no se opone, ojo, al ideal de igualdad como no discriminación. Puede haber sometimiento y discriminación al mismo tiempo, sino que parte de comprender que ese criterio es insuficiente o incompleto. La igualdad como no dominación va a ser un poco más estricta que la igualdad material o como no discriminación. Finalmente, existe la igualdad como redistribución y reconocimiento. Léanlo, pero más allá de eso, quiero rescatar lo que está subrayado y lo que advierte Nancy Fraser, que para mí Nancy Fraser, la francesa, es una de las voces más autorizadas al momento de hablar de igualdad, porque ella ha visto, a su vez como Franco Dubet se escribe, que tiene un libro que se llama ¿Por qué preferimos la desigualdad? Lo venden en Guayaquil. Es que han estudiado en la sociedad francesa este mito que se encuentra en medio entre la libertad, igualdad y fraternidad. Al momento de deshilachar un poquito la igualdad, van a decir, a ver, en este país que mucho prometen igualdad y que se quedó hace mucho tiempo como un lema y que todos repiten en las clases de derecho, es que tienen un caldo de ebullición enorme. Por ejemplo, en Francia tienen migrantes que suben desde el África subsahariana, desde el norte, y necesitan, pues bien, un lugar donde estar o al menos pasar para otro país. O es la costa más cercana a la que encuentran, la de Marsella, la de otros puertos que estén por ahí. Y tienen unos temas de seguridad social muy fuertes, muy puestos ahí para quién les damos, a quiénes aplica, a quiénes no, barrios, qué barrios son para estos, qué barrios son para algunos, huimos de este barrio porque están estos. Es decir, lo han estudiado de una forma, han tenido digamos, un lugar más práctico para hacer estos exámenes, donde ocurren todo tipo de desigualdad, porque a su vez imagínense lo que sería incurrir, como alguien decía, en todas las categorías de discriminación juntas, ser extranjero, estar indocumentado, ser mujer, no estar afiliado a la seguridad social, ser pobre. E imaginemos que digamos que esa mujer sea, por más tolerancia que podamos pensar que hay en esos países, que imaginemos que sea homosexual y tiene unas características que, pues bien, eh, se reúnen casi en, en lo que ha sido increíblemente en estas categorías que ha creado el hombre para, no sé, crear situaciones de desigualdad tremendas, ¿sí? Y de exclusión. Entonces, las líneas finales, como decía, eh, no solo van a reconocer ciertos derechos, ¿sí? Es decir, reconocer a la persona en su dimensión, en sus aspectos, lo que piensa, cómo ve el mundo, ¿sí? Más allá de la clásica, digamos, la clásica Torre de Babel o de Marfil, desde donde nosotros hemos pensado la igualdad. Me refiero a esa del hombre mestizo o blanco con dinero, heterosexual, del cual puedes juzgar a todos porque ese es el patrón que se vendió como normal, ¿sí? Y pues bien, no, hay que acabar con esto al momento en que también decimos que la desigualdad no solo va por falta de reconocimiento, sino también porque no hay redistribución correcta de la riqueza. Y aquí juegan unas cuestiones muy interesantes, incluso desde el derecho penal. Ahorita que se habla y está en discusión este asunto del comiso, no del comiso, perdón, de la extinción de dominio, ¿sí? Hay quienes discuten sus intenciones, que sí son buenas, pero no son los procedimientos, que se come debido proceso, pero bueno, es una sociedad ávida de recuperar cosas que no han funcionado bien, ¿sí? Donde hay una serie de recursos que con esos recursos robados se pudo haber dado camas a gente mayor con COVID que murió, etcétera. Se pudo haber perseguido delitos de cuello blanco, etcétera. Entonces, por supuesto, yo no quiero hacer depender todo el dinero, y ya les voy a decir por qué. Pero por supuesto es necesario el tema de la redistribución de la riqueza y los principios tributarios y todo, que no se aplican si es que tenemos evasores grandes todavía en nuestra sociedad, y uno dirá, ah, mira, pero sacaron esta ley tributaria, también penal, que persigue a los evasores, sí, pero todavía los evasores viven tan tranquilos.
que tienen al fisco aguantado. Entonces, pues nada, yo antes de decir por qué no están en estas diapositivas, pero decirles por qué no quería hacer depender todo el dinero, y es porque quizá manejamos unas, disculpen, ahí creo que estoy, manejamos a veces unas nociones equivocadas que han sido de nuevo repetidas como sacrosantas verdades. Al menos dos. La primera, tenemos la mala concepción de que existe unas generaciones de derechos. Está bien para explicarlo doctrinalmente, históricamente, qué derechos estuvieron en una carta un tiempo y cuáles estuvieron en boga otro tiempo, perfecto, pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Yo tengo que ver que si yo categorizo unos derechos, unos van a ser más importantes que otros. ¿Y cuál es la clásica que yo tengo? Los derechos de libertad son los más importantes. Luego vendrán los sociales, porque mira, luego fue ebullición, tirapiedras de los 40, 60. No, señor. ¿Y qué va a pasar entonces con los de tercera generación, los ambientales, de todo? Porque si no hay ambiente, nos estamos muriendo actualmente. Hoy irse a tomar una foto con un árbol o a un bosque que no esté quemado es un lujo, porque ahora están quemando todo para hacer camaronera o hacerlo proyecto inmobiliario. Y es la realidad. Vayan a ver nada más las noticias de Argentina, Uruguay, está que se quema todo el bosque. Y las de Brasil tampoco son, digamos, accidentales. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque ese paradigma falso de las generaciones de derecho nos llevará a unos problemas muy grandes que, como advertía Rodolfo Arango, ¿sí?, nos traen problemas al momento de exigir la justicialidad de los derechos sociales. Y luego decimos, no, y aquí viene la segunda cosa que les quería decir, y aquí juega la teoría de Stephen Holmes y Cass Sustens, profesores estadounidenses de Derecho Constitucional, donde su obra se llama El costo de los derechos, es muy buena, donde desarman estos mitos de decir solo los derechos sociales cuestan. No, señor, porque imagínese si hay elecciones, y hace poco en las elecciones se estaban peleando si es que se iban a dar, porque no había plata para pagarle a la gente en las juntas receptoras de voto, y el papel que se necesita para poder imprimir, porque si no lo pueden falsificar los votos. Entonces, señores, los derechos de libertad cuestan también, cuesta tener policías, que a veces ni los vemos, cuesta tenerlos. No solo las pensiones de los señores jubilados cuestan, y a veces son más importantes que otros derechos de libertad que a veces no entendemos por qué se gasta eso en el erario, pero bueno, eso será otro asunto. Entonces, entendiendo bien la igualdad, zafamos de estas malas cosas a las que hemos estado acostumbrados de pensar que hay derechos más importantes que otros, que hay unos que porque se dieron en Francia y en Estados Unidos son la libertad absoluta. Y también, si somos honestos con nosotros mismos, muchas de esas libertades no son en realidad aplicadas totalmente hoy en día. Ustedes van a pensar que hay actualmente libertad de expresión cuando nuestros teléfonos pueden estar intervenidos o pinchados, o cuando quizá ustedes van a ver algo al internet y al rato les sale una publicidad de algo que ustedes han buscado, es porque están intervenidos, señores, así que olvídense. O sea, esto de las libertades, igualdades, hay que replantearnos en un nuevo modo de ver los derechos y en los tiempos. Pues bueno, sin más, Carlos y queridos compañeros, yo abro, no sé, si desean conversar alguna situación que pueda estar a mi mano. Gracias, Carlito. Bueno, como continuación a esta actividad, si alguien por favor quiere expresar algo, el expositor había incentivado que los compañeros que no son abogados, si querían decir algo, decirlo desde la óptica de que no son abogados. Pueden hacer uso de la palabra, por favor. Por eso quisimos invitarlos, para que estuvieran todos aquí como un grupo multidisciplinario. Por ahí está mi amigo Almeida, Luis, que a lo mejor tiene algo que decir, tiene algún criterio que exponer, o cualquiera de los demás compañeros, por favor. Mi querido
Doctor Carlitos Manuel, un gusto primeramente saber de vuestra presencia también, y para nuestros distinguidos maestros y amigos un afectuoso saludo y abrazo cordial para cada uno de vosotros. Creo que ha sido clara la exposición del doctor, metódico, lógico, y eso pues hace de que diga de que nuestra universidad y nuestra facultad tiene excelentes catedráticos. Felicito a la facultad, a vuestra carrera, Derecho, Jurisprudencia, por haber planificado pues, este evento de talla mayor. Un afectuoso abrazo, Carlitos. Un gusto saber de ti, ¿no? Gracias, Luis. Por favor, si alguien quiere preguntar algo más, antes de pasar a la otra parte de la actividad. Rosita, estás hablando, pero con el micrófono apagado, creo. No, me preguntaba cuál era la otra parte, como para saber qué. Bueno, es el cierre, hacer el reconocimiento al expositor y las palabras finales por la decana que se encuentra con nosotros. No, pues eso es como le dejamos ir en el concierto, y la idea es que no, pues todavía no. O sea, creo que hay bastantes cosas que todavía podrían saltar, ¿no? Ya que estoy con el micrófono abierto, y si usted me permite, señor director, definitivamente yo creo que hay yo no sé, Carlitos, justamente para mí uno de los, no sé, pido la opinión en ese sentido de la experiencia como expositor, el tema de haber sacado la economía política de la formación, tanto de abogados como de economistas. No sé qué tan acertado o desacertado pueda ser en un momento en el que justamente discutíamos este tema de volver a revisar ciertos elementos de la doctrina, y la economía política evidentemente marca mucho en eso, como primera inquietud. Y como segunda inquietud, un poco también en ese ejercicio de la democracia delegativa, ¿no es cierto? Es importante pronto afianzar desde los espacios iniciales de estructuración social, desde las escuelas, desde los colegios, ¿no? ¿Verdad? Y entonces ahí la segunda inquietud, desde la universidad, Carlitos, ¿cuáles podrían ser esos espacios de, en la práctica, digamos, fomentar la participación de una soberanía realmente ejercida desde las bases populares, más aún en función de la formación que se da en la academia, ¿no? Esas dos inquietudes. Gracias, Carlitos. Por supuesto. A ver, vamos, porque veo dos temas muy interesantes. La primera, que hablabas de la economía política, te hablo desde la experiencia. Mi padre fue catedrático de economía política y derecho económico. Yo no seguí sus pasos, me hubiera encantado porque admiro la economía, pero no la entiendo en sentido grande, no me he puesto a estudiarla, pero estos momentos necesitamos muchísimas respuestas desde la economía propiamente. A ver, que los abogados necesitamos saber algo de economía, por supuesto. Que la economía necesita saber algo de derecho, por supuesto. Es que, a ver, las leyes económicas también se reflejan el día de mañana en políticas de derecho tomadas, y que es decisión política pura y dura, ¿sí? Así como también muchas veces para aplicar algunas cosas de derecho necesitamos no solamente en sentido presupuestario pensarlo, sino también ver algunas dimensiones. Por ejemplo, a veces los cálculos de derecho a alimentos son propiamente económicos y los jueces valoran algunos aspectos de modo de vida, entonces está ahí. Ahora, hay muchísima escuela, y quizá un poco práctica, de cómo entender los abogados mejor el derecho y cómo explicarlo. Por ejemplo, Richard Posner tiene un análisis económico del derecho muy interesante. Yo creo que ahora, sobre todo, el doctor Colorado, quizá no me deje mentir, que quizá y es una materia muy interesante, el tema de los delitos penales económicos, delitos económicos más bien dicho, que yo creo que es algo demasiado interesante y creo que nos puede dar las respuestas a muchísimos problemas que actualmente estamos viendo, que no podemos paliar la corrupción, contenerla o qué hacemos. Porque la verdad, estamos peleando actualmente no solo con grupos delincuenciales o criminales locales, estamos peleando con estructuras que son casi un Estado paralelo, que tienen igual o mayor poder económico, social, estructura, base, que un Estado ni siquiera le puede hacer frente. Hasta le condiciona políticamente. Y entonces
ahí juega muchísimo el derecho de la economía. O sea, yo creo que tiene que estar ahí siempre pinchando. Y así como también lo que decías pues bien, cómo se asegura una base de chicos. Yo siempre cuando pienso en movimiento estudiantil, yo pienso, pero en sentido real, no de política, de ponerse una camiseta, unos azules, otros amarillos y ya está, sino de, por ejemplo, ver cómo inciden en una sociedad. Yo recuerdo muchísimo Tlatelolco 68 en México, porque esa es una de las cosas que más me ha marcado siempre, leerlo y releerlo, porque sucede que en un régimen militar se mata especialmente a los chicos, porque eran los que más estaban hincando al gobierno. No recuerdo si era Díaz Ordaz, el presidente, no sé, pero bueno, eran los que más hincaban y el movimiento estudiantil fue aniquilado. ¿Por qué? Porque a los chicos, pues si todo México estaba protestando, porque los chicos eran más, porque no fue una revuelta de piedras y hacer vandalismo, no, fue una revuelta muy cultural, chicos de la UNAM o de normalistas, que tenían bases y tenían energías y tenían ese olfato de estar ahí. Yo creo que es energía que se la desaprovecha si es que no se hace conversatorios, digamos, que se pueden hacer en horas, no sé, alguna hora programada, por ejemplo, algo informal. Se come con los chicos al aire libre y se van tocando estos puntos que ellos quieren hablar. Porque yo creo que hay mucho que se quiere decir, pero quizás no se quiera porque a veces en una clase no hay tiempo, están pensando en ir al trabajo, están pensando en, pues bien, que si se le enferma un hijo o algo, pero hay otros momentos en que se puede decir, a ver, vamos a hablar de esto, o quizás vamos haciendo, no sé, pequeños cursos de algún autor que ustedes dominen, algo extracurricular, y para mí eso suena magnífico, porque, a ver, los chicos tienen sus grupos de WhatsApp, tienen, como todos, y son espacios donde se puede hablar temáticas. Yo creo que está en nosotros quizás prender un poquito de chispa a esa pólvora y decirles, pues bueno, chicos, ¿saben qué? Pueden traer un proyecto de ley incluso, o que advierten que está mal. Si ustedes pudieran presentar una inconstitucionalidad, algo de qué sería, van a salir cosas magníficas, ¿sí? Que no hay tiempo ahorita para hacer política, nos han homogenizado, estamos separados, nuestras vidas son perpendiculares, trabajo, casa, casa, trabajo, no hay tiempo, pero bueno, hay energía en esos sectores y que quizás nosotros también nos hace falta un poquito impregnarnos un poquito de ellos, de esa energía. A veces estamos muertos casi en vida. Gracias, Carlito. ¿Alguien más, por favor? Yo tengo una pregunta, doctor, disculpe. Para doctor Zúñiga, un gusto saludarlo. Doctor Colorado, qué gusto. ¿Cuál es su criterio frente cuando la Corte ahora último sacó una sentencia que habla sobre el precedente judicial, el precedente estrictamente judicial, en donde se ejercita o se presenta una acción de protección y esa acción de protección le es negada en primera o le aceptan y es revocada en segunda? Se presenta una acción extraordinaria de protección y se la inadmite. Casi que bajo los mismos parámetros, otra persona presenta en el igual sentido y tiene otra suerte. Y al final del día, la Corte admite la acción extraordinaria de protección y resuelve conceder declara la vulneración de derechos constitucionales. La pregunta es, ¿qué pasa ahí frente a esa igualdad que se genera, o mejor dicho, desigualdad que se generaría frente a que, bien, el uno perdió y el otro ganó estando en igual situación jurídica? Bien. Por ahora, lo que se ha resuelto, bueno, no resuelto, pero lo que ha fijado la Corte al menos es una distinción de precedentes horizontales. Están los heterovinculantes y los autovinculantes. Por ahora nada más se maneja la regla de que un tribunal que ha resuelto algo
si ese mismo tribunal va a resolver una situación análoga, está pues bien sujeto a sus mismas palabras. Y pues bien, el tema de la heterovinculación, digamos, distintos jueces acá, una causa similar, se entendería que no están obligados a fallar del mismo modo, siempre y cuando se ofrezcan razones contundentes. Ahora, dependerá del caso concreto. A mi parecer, es algo que puede dejar un poco, digamos, a la inseguridad y a la suerte a una persona decir, pues bien, tuve la suerte de que me haya tocado con estos y no con estos. Es una situación que la verdad al ciudadano le puede dejar un poco desconcertado. Sin embargo, es la pluralidad de jueces que tenemos. Y yo creo que, nos guste o no, creo que es algo a lo que estamos sometidos, o a la suerte que tener la más diversificación de jueces. Tenemos un tribunal acá, otro tribunal acá, y pues bueno, digamos que hayan fallado en distintos tiempos. Lo que sí, yo creo en ese caso, Rolando, es que si ha habido un caso anterior, ya ir con ese precedente, digamos, en esa acción de protección, digamos, una sala, acá, darle esas consideraciones o ese examen que ya hizo previamente un juez o ese tribunal al otro juez y decirle, oiga, usted es independiente de fallar como usted desee, pero tenga en cuenta lo fallado en este caso. No tener en cuenta lo fallado en ese caso sí será vulneratorio de derechos, sin duda. Pero si se aparta con justas razones, por la concreción del caso y la particularidad del caso, la singularidad de las circunstancias fácticas, yo creo que eventualmente no hay una vulneración. Ya, pero es en el caso de jueces de instancia, ¿no? Pero yo me referí específicamente a la Corte Constitucional, que un caso inadmite, y en igual situación jurídica, claro, porque no hubo una buena carga argumentativa en la acción extraordinaria de protección, conforme lo está exigiendo actualmente la Corte, y en otros sí tuvo esa buena carga argumentativa, una tesis, una conclusión, una argumentación jurídica, pasa el filtro de admisibilidad y la Corte falla favorablemente y declara la vulneración. Entonces, yo ahí me refiero, o sea, exclusivamente en la Corte. ¿Qué vía tendría el ciudadano frente a esa, como ha dicho la Corte, si es que continúa la vulneración de un derecho constitucional, es decir, un gravamen irreparable? Incluso ha hecho una especie de una regla de excepción a la preclusión. Entonces, si hace una regla de la excepción de la preclusión, ¿qué hacer frente a ese ciudadano que está en iguales circunstancias? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta a la par es que ya la Corte se ha pronunciado en el sentido de que no se genera cosa juzgada en garantías jurisdiccionales cuando se presenten hechos nuevos, hechos supervinientes, hechos posteriores. Podría considerarse que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma, claro, ya lo dijo, por ejemplo, en el caso de la resolución de la Corte Nacional en cuanto a la suspensión de los plazos y términos que no aplica en materia constitucional en cuanto a la caducidad de la prisión preventiva, que dijo que sí se considera un hecho posterior y por lo tanto, como el habeas corpus no precluye, pueden presentarlo nuevamente. Pero ¿qué pasa en cuanto a una acción de protección, por ejemplo? ¿Podría considerarse como un hecho nuevo la declaratoria de una inconstitucionalidad? Ejemplo, voy al caso en concreto. Vía administrativa a un funcionario lo sacan, una acción de protección le niegan, pasa a la Corte o le inadmiten o simplemente no, le inadmiten. Y frente a esa declaratoria de inconstitucionalidad, ¿será que se puede presentar nuevamente una acción de protección alegando un hecho posterior o superviniente por parte de la propia Corte, teniendo como precedente, que ya lo dijo en el asunto de la suspensión de plazos y términos? Eso en cuanto, pregunto esto por las cuestiones de igualdad, que es el tema tratado el día de hoy. Gracias, Carlos. Sí, bueno, a ver,
En la primera, yo creo que hay que tener en cuenta, porque fueron dos cuestiones. La primera, yo creo que hay que tener en consideración que hay tres, se arma cada mes o cada 2 meses distintos tribunales de admisión donde actúan 3 jueces que, pues bueno, no vincula a los otros 6 jueces que están en sus respectivas salas de admisión. Y pues bien, en ese caso sí tocará respetar las decisiones tomadas en salas de admisión. Claro, hay exámenes, algunos más rigurosos que otros, sin embargo, creo que, pues bien, ahí uno está sujeto al tribunal que le vaya a tocar. Como te digo, si existe una situación ya análoga a todo, hay que presentarle, por supuesto, a los jueces esa situación, hay que ponerles en su conocimiento, digamos que existe eso, porque en un universo de casos de casi 5.000, por mandar un número, es difícil que piensen que, bueno, esto sí se resolvió, esto se tocó, esto no. Respecto a la segunda situación, respecto a la otra situación, a ver, yo pensaría que, a ver, tenemos actos supervinientes que están, son manifiestos, y quizá la pregunta es si se puede presentar otra acción sobre aquello que ya ha sido decidido. Sí, básicamente, pero bajo un nuevo argumento. Bueno, yo creo que siempre el nuevo argumento siempre va a ser el quiebre de algo extraordinario, o la razón de algo extraordinario, como por ejemplo son las revisiones por supuesto, las revisiones en materia penal, ¿no? O la misma declaratoria de inconstitucionalidad, que esa fue la pregunta, no sé. Permiso un momentico, y disculpen que yo entre en la conversación y en el debate tan interesante, pero se hace necesario algo. Estamos en una conferencia que ha brindado Carlos, en la cual hay invitados docentes de otras carreras, y un poco nos hemos apartado a un tema específico concreto que nos interesa desde el punto de vista del derecho a todos, y un poco hemos puesto al invitado a darnos valoraciones y criterios que pudiéramos manejar con él. Quizás pudiéramos decir más tarde vamos a vernos, más tarde vamos a hablar, vamos a hacer otro debate sobre este tema. Y es mi modesta opinión porque un poco se nos puede ir el centro de la conferencia, que tenía que ver específicamente con la igualdad, pero con la igualdad en relación a la docencia, a la impartición de las clases, como nos había propuesto Carlos. Yo no quiero cortar debate, fíjense, podemos ir a debate y estar debatiendo el tiempo que sea, siempre que él lo decida, pero me parece que pudiéramos apartarlo de este acto, si ustedes comparten la opinión. No, vale, sí, podemos conversarlo quizá en otro momento para no agotar tampoco a los compañeros que nos están acompañando, pero no, lo dejamos en pendiente, Rolando, porque me parece que es una de las preguntas que para mí siempre está en perpetua búsqueda de respuesta. Me encanta la temática, porque es bueno el planteamiento. Tu número telefónico, Carlos, para no molestar a nadie más acá, entonces sería bueno, se intercambia criterios, ¿no? Les propongo algo. Podemos hacer una serie de preguntas que tengamos nosotros, Rolando, elaborarlas, y un día contactamos con Carlos, nos reunimos nuevamente para debatir esas preguntas que ya previamente viene preparado y ha buscado información de algunas cosas que quizás no tenga en ese momento y que pudiera colaborar y ayudarnos. No porque él tenga que prepararse para nada, pero sí a los efectos de todo eso. Hay algunas preguntas, veo en el chat. Por favor, Cristina, revísame el chat ahí si hay otras preguntas, creo, en el chat. Claro que sí, doctor. Fernando pregunta a Carlos, ¿qué opinas de la oportunidad que brindan las TICs para la democratización geográfica de la educación? Y también el Internet debe ser un derecho humano. Hace algún tiempo recuerdo que bajo esta lumbre de las 4 generaciones de derechos, alguien decía que la 4ª generación traía derechos tecnológicos y del Internet. Lo cierto es que, volviendo a desarmar quizá la prioridad de unos derechos sobre otros, pensemos un ratito que quizá ese Internet precondicione el acceso a uno más básico.
o sea, está de la mano en una interdependencia magnífica, que hoy en día si no tengo internet, no tengo educación. Entonces, hoy para estos chicos no es un dilema filosófico, es un tema de necesidad básico. Si no me llega internet, no voy a la escuela, punto. En situaciones de esta pandemia que quizá a lo mejor puede pasar otra, o quizá hayan otras magnitudes, o nos acostumbremos ya a perpetuidad así, bajo esta modalidad, no hay opción. No hay opción. Si no es considerado quizá filosóficamente un derecho humano, es quizá el único instrumento para, si condicionamos la educación al Internet, se va a volver de hecho un derecho humano. Así que por donde lo veamos, se vuelve indispensable. Y más allá de que alguien dirá, a ver, necesidades básicas que quizá electricidad, agua, vestimenta, no están puestos quizá estrictamente como un derecho humano, pero sí, me llevan a vivir. Y el Internet hoy en día, sin esto, se volvió un servicio no solo básico, sino esencial. Hoy en día, me atrevo a decir que hasta el hogar más humilde se está pensando en sus prioridades económicas, tener un plan de internet así sea el más básico, o comprar las tarjetas que duran 5 minutos, pero al menos eso hacer. Hoy en día la gente, es una realidad, ha tratado de ir a los cybers y ver cómo democratizar el tiempo de unos y otros para tener clases conjuntas. Yo creo que las TIC brindan la oportunidad siempre y cuando se mejoren, se potencien. Creo que es tiempo de sacarle partida a la tecnología en el derecho. Listo, Doc, ninguna otra pregunta. Ya. Por favor, si no hay... vamos a continuar entonces con la actividad. Bueno, como teníamos previsto también, queremos reconocer y agradecer la participación de Carlos, y por lo tanto la carrera de Derecho le va a entregar un reconocimiento, el cual va a ser la coordinadora de la carrera, la máster Cristina Elizabeth Franco Cortázar. Por favor, Cristina. Muchas gracias, doctor. La Facultad de Ciencias Sociales y Derecho otorga el presente reconocimiento al máster Carlos Adolfo Zúñiga Rendón por su participación en calidad de conferencista con el tema Aspectos generales en materia constitucional y de igualdad, a ser considerados en la impartición de la docencia, desarrollada en la carrera de Derecho de Facultad de Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, hoy 7 de octubre del 2020. La educación no es la respuesta a la pregunta, la educación es el medio para encontrar la respuesta a todas las preguntas. Le haremos llegar su certificado, su reconocimiento, estimado Carlos, a su correo. Muchísimas gracias por esta magistral ponencia. Muchas gracias a todos ustedes por, primero, el gusto enorme, la admiración que tengo de cada uno de ustedes. Siempre recuerdo con mucho cariño la universidad, y mucho gusto también con las personas que no he tenido la oportunidad de conocerles. Pero es bueno estar aquí. Espero que esto les haya ayudado quizá a encontrar algunas luces, quizá, o aclarar algunos asuntos, y pues nada, las órdenes siempre. Pues muchas gracias por todo. Gracias, Carlos. Por favor, la decana de la facultad y la subdecana han estado presentes durante toda la actividad. Por favor, Patricia. Sí, muy buenas noches, doctor Carlos Zúñiga. Realmente para nosotros es una enorme satisfacción tenerlo esta noche aquí de manera virtual, pero es como que estamos muy cerca. Esta emoción de ver a los abogados compartir esto, Rolando Colorado emocionado con sus preguntas acerca de la equidad, de la igualdad, que me parece extraordinario. Invitarlo al doctor Zúñiga a darnos la oportunidad posteriormente que se abran estos debates que son muy interesantes, con docentes
lógicamente creo yo que sería oportuno economistas y abogados. Sin embargo, bueno, mientras este economista está buscando esos medios para nosotros poder tener nuestra riqueza y nuestra equidad, pues los abogados están defendiendo esa riqueza y esa equidad para darnos la justicia, ¿verdad? Para otorgarnos esos derechos que debemos tener económicos. Realmente nos da mucho gusto y gracias, doctor, por haber compartido esta noche con nosotros, por habernos dado luces en algunas cuestiones. Me dio mucho gusto este primer tema que usted tocó. Yo soy educadora, no soy abogada, no soy economista, pero soy educadora y me interesa mucho el asunto de la creatividad, la ciencia, esta creatividad que el docente debe poner en un escenario a estos estudiantes que hoy por hoy deben tener una formación mucho más clara con este sinnúmero de eventos y de corrupción, como ustedes mismos lo acabaron de decir, que eso pues hace que ellos estén como sin saber su norte. Sin embargo, somos nosotros los docentes y que estamos listos para dar ese escenario muy bien planteado, con esa creatividad que acaba usted de decirnos, de darnos a conocer, para poder fomentar la lectura, poder fomentar la forma de crítica, de análisis, que eso pues nos llevaría a esa gran formación de este docente. Una vez más, gracias, doctor, por haber estado con nosotros, gracias al director de la carrera, a la coordinadora, y a todos los docentes presentes, pues, por habernos dado esta oportunidad en esta noche de compartir estos temas sumamente importantes y comprometerlos, pues, al debate posterior, que también pueden intervenir nuestros estudiantes, que sería fantástico. Gracias. Gracias. Gracias, Patricia. Por favor, no sé si Dianita, que estaba por ahí, querrá decir algo. No, doctor, parece que la conectividad ha fallado porque no se encuentra ahorita en este momento. Ya, bueno, entonces, gracias a todos. La carrera de Derecho, como ha dicho la decana, está abierta también para el debate. Somos la parte con este intercambio que tenemos de docente, hay muchos. Quisimos también que todos estuviéramos juntos en este momento y así vernos algunos que hacía que no lo hacíamos. Entonces, gracias a todos, gracias Víctor, y un gusto haberlos tenido aquí. Los compañeros del consultorio también que han estado durante todo el tiempo. Entonces, gracias, un abrazo para todos. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctores. Felicitaciones, Carlos. Buenas noches.